Bueno, vamos a explicar ahora el ejercicio 3 que corresponde a la función exponencial que ustedes tenían para trabajar, por las dudas que haya quedado alguna duda. El problema dice, existen sustancias químicas que en condiciones normales de presión y temperatura se evaporan. Si tenemos 4 litros de una sustancia, acá tenemos 4 litros de una sustancia que se evapora, en forma continua a la mitad de su volumen. La mitad lo podemos representar con el número 1/2, a la mitad de su volumen. Eso es por cada hora. Entonces, lo que nosotros necesitamos primero destacar es que una función exponencial, por lo menos la que vamos a empezar a trabajar ahora, corresponden a una fórmula general que es k por a elevado a la x, en donde tanto k como a tienen que ver con las condiciones iniciales de ese problema, de esa situación. Este 4 litros y esta disminución a la mitad por hora tiene que ver con esta k y esta a. Entonces, esto es necesario y fundamental que lo tengan en cuenta. Como partimos de 4 litros de sustancia, esa sería nuestra K, nuestra condición inicial, 4 litros. Y la otra situación, que es la que nos va a afectar, es que se reduce a la mitad, se evapora a la mitad por cada hora. Esa mitad sería la base de nuestra función exponencial. Se va reduciendo a la mitad. Esta es la fórmula de la función exponencial correspondiente al ejercicio 3 del problemita que estamos trabajando. 4 es la cantidad de horas, es la cantidad de litros iniciales del líquido, y acá me está diciendo que se va a reducir a la mitad por cada hora transcurrida. Ahora vamos a ver con el mismo problema cómo hacer para graficar, y esto les va a servir para cualquier otra situación. Lo que primero tenemos que hacer es darnos cuenta de cuáles son las variables involucradas en el problema. En el caso de esta situación, la variable independiente es el tiempo, porque transcurren las horas, medida en horas, y la variable dependiente es el volumen del líquido medido en litros. En este caso, hay una cantidad de líquido determinada que se va a reducir. Por lo tanto, hay un máximo de líquido. Ese máximo de líquido es 4. No tenemos más de 4, vamos a tener menos de 4. Entonces, por ahí es necesario ver cómo se va a comportar el problema para poder interpretar y ver cómo vamos a trabajar con las escalas de esta situación. En este caso, como el máximo es 4, los valores que podemos tomar sobre el eje de la y podría ser así, 1, 2, 3, 4, donde 4 va a ser el valor máximo, y con el transcurrir de las horas elegiremos una escala de 1 en 1, en este caso puede ser de 1 en 1, para ver cuál es el comportamiento. Entonces, a las 0 horas, la condición inicial es que tenemos 4 litros de líquido. Transcurrida 1 hora, lo que ustedes van a poder hacer, ya seguramente la tienen hecha en la práctica, a la tablita de valores, es que a la media hora tenemos la mitad del líquido, o sea que vamos a tener 2 litros. Transcurridas 2 horas vamos a tener la mitad de 2, o sea que vamos a tener 1. A las 3 horas vamos a tener la mitad, o sea medio litro. Estos valores también son sacados de la tabla. A las 4 horas vamos a tener menos todavía. Esto nos va a dar una gráfica que va a tener esta forma. Una curva que va a ser decreciente. Este decrecimiento tiene que ver con la base. En este caso, como va a disminuir, se va a ir evaporando el líquido, la función también va a ser una función decreciente. Partimos vuelvo a decir, de 4, que es el máximo valor de líquido que podemos tener, y va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Esa es la idea de la función exponencial correspondiente al problema 3.